El sábado por la mañana me desperté y pensé que ellos me llamaban. Es hora que me levante. Eso pensé, hasta que estuve totalmente despierta y recordé que estaban muertos. Estas son las palabras de Mericat Blackwood, protagonista de la novela Siempre hemos vivido en el castillo, escrita por la estadounidense Shirley Jackson. Preguntémonos, ¿por qué Mericat dijo estas palabras? ¿A quiénes se refería? Bueno, les cuento. Hace 6 años ocurrió una tragedia en la casa de los Blackwood. 4 integrantes de su familia murieron envenenados en su propia mansión. Un hecho que conmocionó a la comunidad. Desde aquella tragedia, nada fue igual para Mericat y los otros 2 sobrevivientes al envenenamiento, su hermana Constance y su tío Julian. Ahora, ¿ha logrado Mericat sobreponerse a esta tragedia? ¿Qué secuelas le dejó en su vida aquel hecho fatal? ¿Hallarán a los culpables? ¿Se podrá hacer justicia? Acompáñame a conocer esta historia, una historia llena de misterio y con una psicología profunda. Esto es Siempre hemos vivido en el castillo. Mi nombre es Lucero Vilca y el día de hoy voy a hablarles sobre una historia que tiene como tema central el aislamiento y el repudio social. Estos temas centrales hemos sacado de una obra que acabamos de leer recientemente, mi grupo y yo, que tiene como nombre Siempre hemos vivido en el castillo, escrita por Shirley Jackson. Shirley Jackson es una escritora que se basa mucho en este género de la psicología oscura y el terror muy poco convencional, la cual ha servido como fuente de inspiración a varios escritores estadounidenses de esa época y lo que sigue siendo también actualmente. Esta historia comienza en una mansión muy grande, alejada de un pueblo. En esta mansión viven 3 integrantes de una familia, que comienza por la pequeña Mary Catherine Blackwood, que es la hermana menor, la hermana mayor Constance Blackwood, que es la hermana mayor de Mary Cat, un tío viejo anciano, el tío Julián, que está postrado en una silla de ruedas. Bueno, antes esta familia era un poco más grande, pero terminó un terrible suceso con la vida de esta gran familia. Fue un envenenamiento con arsénico. Fue un terrible suceso para la familia Blackwood, lo cual se llevó a un juicio. La primera víctima y la primera acusada fue la hermana mayor Constance Blackwood, pero por falta de evidencias la terminaron dejando en libertad. Pensaron que eso iba a ser todo, pero no paró solamente ahí. Los rumores, las malas lenguas, los insultos, la paria social del pueblo hacia la familia era totalmente un escándalo. No había ni un solo día donde esa gente no la dejaba de agobiar. Y fue por tanto repudio social que la familia tuvo que aislarse y su sitio de aislamiento, su sitio de confort fue su castillo. O sea, su castillo que es su mansión. La hermana menor, Mary Cat, hacía rituales para que ella con su hermana alejaran esas malas vibras, ese malestar que le hacía el pueblo a ellas mismas. Aunque su hermana mayor tenía mucho más miedo de acercarse al pueblo, porque decían que ella era la verdadera causante de todo este mal, y por eso mandaba a la hermana menor Mary Cat una vez a la semana, para lo cual Mary Cat era un totalmente fastidio, una tortura todo esto.
ya que no le gustaba involucrarse, y antes de ello hacía un ritual ocultista para que no le hicieran daño. Entre una parte de su jardín, saliendo de su casa, escondía cosas valiosas para sentirse un poco más protegida. Y al salir, pues, le esperaba lo mismo de siempre, las abogaciones, los insultos, el maltrato, no solamente de niños, sino también de adultos, personas ancianas y de tercera edad. Era totalmente inaudito. Los habitantes del pueblo están convencidos de que Constance, la hermana mayor de Mary Cat, fue la causante del asesinato de la familia Blackwood. Pero, ¿por qué están tan convencidos de que Constance acabó con la vida de su propia familia? Constance siempre fue la perfecta ama de casa, la que siempre se encargaba de la cocina. Hace 6 años atrás había ocurrido una tragedia. Un día, en la mansión Blackwood, la familia se reunió para cenar. La tragedia fue causada por arsénico que se encontraba en el azucarero. La familia se echó porciones de azúcar a su preferencia. Por suerte, intervino el destino. A la mayoría ese día los condujo a los brazos de la muerte. Los únicos que sobrevivieron fueron Constance, el tío Julián y Merrick. Constance, como casi nunca se ponía azúcar y ella fue la que lavó el azucarero antes de que llegara la policía, fue acusada de envenenamiento, por lo que los habitantes del pueblo y sus argumentos de Constance eran poco creíbles. Pero fue absuelta de la acusación del asesinato por falta de pruebas, por lo que Constance se siente culpable por el envenenamiento y no sale de la mansión. Casi nunca se aleja más allá de su jardín, por lo que los habitantes del pueblo la odian y la detestan. Por lo que Mary Cat era la encargada de salir 2 veces por semana al pueblo. Con la llegada del primo Charles, los primeros días reflejaba una conducta agradable hacia sus primas e incluso hacia su tío. Mary sentía mucha molestia ante la presencia de Charles, pero a veces lo veía como un fantasma, ya que se parecía mucho a su padre en el aspecto físico. Mary pensó en muchos planes para echar a Charles de su casa. La presencia de su tío era muy molesta para ella. Siempre la molestaba, haciéndole preguntas indirectamente o directamente. Preguntas como: ¿qué sería de la pobre prima Mary si su hermana la echara? O preguntas como: ¿quién se irá dentro de un mes, tú o yo? Obviamente sin la presencia de Constance. Como su primo se quedaba en la habitación de su padre, usaba las joyas de él, joyas, relojes, y en las cenas siempre preguntaba sobre la caja fuerte. Siempre se interesaba sobre las joyas y relojes de su padre. El comportamiento de Charles cada día era peor e incluso molestaba a Constance, respondiendo por ella, diciendo como: Constance está muy ocupada, vete a jugar.